Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mía FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, y desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela, para todo el mundo. Pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mía FM y de Visión Estéreo Radio para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gerencia y Liderazgo. Ya hoy de nuevo otro programa más, otra historia de vida más para inspirarnos, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha alrededor del mundo, como siempre. El primero en la lista, mi querido amigo Doménico Laverde, desde Mérida, Venezuela, también para Axael Angulo, desde Santiago de Chile, Linda de Ambrosio, desde Madrid, España, Jessica Zambrano, la mujer del arte venezolana, que está también triunfando en Madrid, Leonardo Hernández, también venezolano, el hombre del arte en Barcelona, España, Lice Toro y Daniel, los duros del modelaje en Bogotá, Colombia, mi querida amiga Marisol Morales, que sé que también hoy está trabajando, pero sé que va a estar conectándose con nosotros desde Madrid, Zoraida González desde Caracas, Venezuela, que siempre está allí pendiente con nosotros, y a toda la gente que nos ve y que nos escucha, por supuesto, alrededor del mundo. Mi querido amigo Ronald Rivera, que sé que está en Madrid, este teólogo que está haciendo grandes cosas. Muchas gracias por hacer posible este encuentro. Así que ya está con nosotros, vía Zoom, desde Roma, Italia, Jesús Iradi. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Por aquí ya es de tarde y bueno, desearte buenos días y saludar a todos los que están viendo este momento de este compartir, ¿no? De experiencias que pueda, como has dicho, inspirar a otras personas a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? En su propio camino. Así es, Jesús. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros pues buscamos que todas las personas que se presentan con nosotros como tú, que son exitosas en lo que hacen, pues dejen un mensaje para el mundo que yo sé que lo necesita. Y que hoy con la tecnología, pues esta entrevista será vista hoy, dentro de 10 años y dentro de 100 años, incluso cuando ya nosotros no estemos, seguramente alguna persona en algún lugar del mundo podrá verte a ti y podrá tomar cosas importantes para su vida. Eso es lo que nosotros buscamos. Bienvenido, Jesús. Excelente, Bueno, gracias. bueno, Jesús, tú eres un sacerdote, un misionero. Te pregunto, ¿los caminos hacia la verdad son infinitos o existe un solo camino? Bienvenido. Bueno, el camino, según la teología católica, es uno solo, ¿no? Es Cristo, pero se ha revelado a través también de otras culturas, de otros elementos, decía uno de los padres de la iglesia, a cada cultura ha dado semillas del verbo, ha dado pedazos de verdad, digamos, ¿no? Ha dado elementos interesantes que pueden servir al hombre para conocerse a sí mismo y para conocer la verdad, que es la inquietud que tenemos que buscar siempre, ¿no? Ese fin último, pues, de conocer la verdad, para eso estamos hechos. Bueno, Jesús, para toda la gente que nos ve y que nos escucha, eres Jesús, sacerdote, sí, pero háblanos un poco de Jesús, la persona, dónde naces, de dónde vienes, háblanos un poco de tu familia e infancia. Bueno, yo nací en la ciudad del Tigre, en Venezuela, pero por motivo solamente de que era el lugar donde mi papá tenía el seguro que pude nacer allí, porque yo soy de Pariaguán, ¿no? Un pueblo más al sur del estado Anzoátegui. Allí está toda la faja petrolífera del Orinoco, y ahí fue donde crecí, donde estuve mi escuela, mi infancia. Somos cuatro hermanos y pues crecí en una familia, una infancia muy feliz, ¿no? Una Venezuela muy feliz en esos momentos. Una excelente experiencia, lo mismo con los compañeros de clase que hoy están por todo el mundo, estamos siempre en contacto y bueno, unos recuerdos espectaculares, bellísimos de mi infancia y todo eso pues que crecí en mi pueblo, ¿no? En Pariaguán, soy de un pueblo de Pariaguán, que es una pequeña ciudad hoy en día y bueno, con mucho orgullo he salido pues al mundo a por eso es importante, ¿no? Como esa preparación que nuestra familia, que nuestro entorno nos da, para después nosotros, pues sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde vamos a llegar o dónde vamos a Así estar, es, qué nos toca hacer en esta vida, ¿no? Y yo creo que en así esa es. andamos todos los venezolanos, ¿no? Así es, Jesús, así es. Jesús, ¿qué te lleva a ser
seminarista y luego sacerdote? Bueno, yo en mi infancia, en mi adolescencia, después, un muchacho muy normal, pero sí había esa formación religiosa, ¿no? De parte de mi familia, que me llevaban a las procesiones, a la Eucaristía, esas cosas. Pero tampoco yo me había tomado como en serio, ¿no? Que voy a ser sacerdote o algo. Pero sí hubo un sacerdote, o un grupo de sacerdotes, habían 3 sacerdotes en mi pueblo, y de verdad que desde que ellos estuvieron en mi pueblo, el pueblo se desarrolló, ¿no? Teníamos radio, teníamos fundación de salud, teníamos diversas cosas y todo ese empuje. Después yo escuchaba hablar, ¿no? La India, las misiones en Filipinas, en Asia. Entonces yo tenía como esa inquietud de que yo quiero hacer como ellos han hecho, ¿no? Estudiar, ir fuera. No había, digamos, ninguna crisis, ninguna, era una cosa, dice, voy a ir más allá de los horizontes, incluso del continente, ¿no? Yo siempre Ok. pensaba, no sé, a la India, al Asia. Ese fue mi primer pensamiento desde una edad, digamos, muy prematura, y después esto se fue madurando, ¿no? Acompañado por ellos, hice algunas experiencias, y entonces tomé la decisión. Tomé la decisión, eh, no enfrentándome, sino comunicándole a mi familia, mira, yo quiero hacer esto, voy a iniciar así, y nada, empecé. Yo recuerdo que le dije a mi papá, ya había hablado con los padres y todo eso, dentro de 15 días me voy a Caracas a hacer esta experiencia, y papá pensaba a lo mejor que no era verdad, que no Ok. era, es una intuición así, una ilusión, o se le pasará. Pero después la cosa se mantuvo, ¿no? Hasta el día de hoy, y ya son 12 años, me parece, de que entré y nada. Bueno, Jesús, excelente. Perteneces a la Congregación Clerical Misioneros de la Fe. Cuéntanos cómo llegas a esta congregación, cuándo y dónde es fundada, en qué lugares del mundo se encuentra y cuál es su misión. Bueno, yo conocí estos padres que te mencioné, pertenecían a esta congregación y por cosas del destino habían llegado, primero a lo que es la diócesis de Barcelona en aquel tiempo, hoy en día diócesis del Tigre, habían llegado allí y pues yo los conozco a ellos, pero yo hice experiencia con los franciscanos o con los salesianos, conociendo otras realidades, ¿no? Y bueno, nada, yo sentía como interiormente este impulso, ¿no? De entrar en esta congregación precisamente por su carácter, ¿no? Misionero, misioneros de la fe. Nosotros fuimos fundados en 1982, es recientísima, porque hay congregaciones que tienen 800, 700 años. Este año, el 25 de diciembre, vamos a cumplir 40 años de fundación y tenemos alguna programación para esto. Fue fundada por un sacerdote, que en el tiempo era un sacerdote deoniano, y por una laica, el sacerdote Luigi Graziotti, que aún vive, y la laica Ana María Andreani. Entonces ellos fundaron esta obra que empezó, digamos, en Italia, en varias diócesis de Italia, empezando por Génova, la arquidiócesis de Génova, con el apoyo de un famoso cardenal, el cardenal Siri, la Ajá, principal se transfiere a Roma, ¿no? ok. Y pues la congregación tiene como fin evangelizar, ¿no? Llevar la buena noticia, especialmente en aquellos lugares más apartados, o no solamente geográficamente, sino en aquellas realidades a lo mejor existenciales que tienen más necesidad del anuncio del evangelio, ¿no? Del ministerio de nosotros, pues como sacerdotes o como hermanos, ¿no? Ok. Cuéntanos de tu experiencia, Jesús, como misionero en Filipinas. Bueno, tuve la bendición de estar en Filipinas. Primero estuve en Roma porque era un periodo todavía de preparación y luego voy yo a Filipinas en el 2017, 2018. Eh, pues ya me había preparado un sacerdote amigo de otra congregación y me había dicho, cuando vayas a Filipinas vas a encontrar que todo es como Latinoamérica, pero todos en inglés. Los nombres son en inglés, ¿no? Ok, Entonces empiezo yo, por ejemplo, digo, calle Santa Clara, y después la gente habla, ¿no? En inglés o en tagalo, el idioma de ellos. Entonces, pues ahí estuve en mi congregación y conociendo la realidad. Después estuve en una realidad tipo de un medio rural, ¿no? Que se llamaba, la casa se llama San Miguel, en un lugar que se llama San Pablo. Ve los nombres que son todos en español.
y, y pues allí estuve en contacto con el medio rural, ¿no? Estábamos un grupo, todavía estábamos en formación, pero pues eso me ayudó a mí a abrirme a esa otra cultura, a conocer un poco más el inglés, pero también a conocer el tagalo, que es el idioma de ellos, y a conocer una cultura que yo decía, se parece mucho a nosotros, pero no es, ¿no? Porque a un cierto punto vienen de la personalidad del filipino, por ejemplo, sus características, ¿no? Como asiático, ¿no? A otros elementos que para nosotros son totalmente desconocidos, ¿no? Entonces me ayudaba a abrirme a un horizonte nuevo, que es el Asia, ¿no? Mi congregación está muy presente en Asia y por eso tuvieron esa intuición, pues, de hacerme conocer esa realidad para que creciera, pues, en eso. Ok, Jesús, bueno, tú que has estado en varios lugares del mundo, Buenos Aires de Venezuela, estás en Roma, ahora has estado en Filipinas, ¿la visión del cristianismo tiene variantes según la cultura o no? Sí tiene variantes, sí tiene muchas variantes. Hay algunos elementos que son totalmente iguales. No sé si los problemas son los mismos donde Ok. quiera que vayas, en mi experiencia, pero sí el contexto dice mucho. Por ejemplo, donde se viven otras religiones o donde el catolicismo no es mayoría o donde el cristianismo tiene unos 2000 años, como en Europa, y está en una situación determinada como la que tenemos hoy en día, o en América Latina, en América del Norte, unos 500 años de evangelización. Entonces, sí vemos las diferencias, ¿no? Porque además que esto, como religión, ¿no? Va entrando y va modificando la cultura. La cultura tiene, por ejemplo, la celebración de fiestas de distinto tipo, el calendario. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Filipinas, me sorprendió que se celebran las fiestas musulmanas, ¿no? Por ejemplo, el Ramadán, otras fiestas. Y yo a veces decía, no hay clase, no hay movimiento, ¿y qué está pasando? Y ellos me decían, no, no, es que hoy es fiesta de tal cosa en Filipinas. Entonces, ahí es bonito en Filipinas cómo coexisten dos religiones dominantes, ¿no? Aunque el cristianismo es la mayoría absoluta, también hay una parte musulmana, pero hay una conjunción, ¿no? Entre las dos realidades, y esto es verdaderamente interesante. Ok. ¿Qué te lleva, Jesús, a establecerte en Roma? Bueno, para nosotros no es tan fácil porque nosotros estamos sujetos a la obediencia y depende de nuestros superiores, ¿no? Ahora, yo estaba en Venezuela, yo estudié 6 años en Venezuela, donde hice filosofía y teología, y luego los superiores fueron a una visita y me dijeron, bueno, te tenemos planificado para ti esto, ¿no? No fue una cosa que yo escribí de una carta, mira, llévame allá, o la situación, no, no. Fue una cosa totalmente que no depende de mí. Y bueno, luego vine aquí después que estuve en la experiencia en Filipinas y me pidieron de estudiar y seguí. Estoy por motivos de estudio porque las universidades pontificias se encuentran aquí, en la ciudad de Roma. Y entonces muchos, no todos los sacerdotes, algunos los escogen para que profundicen un poco más, ¿no? O para que den un aporte sobre todo en la enseñanza de la teología y profundicen más un área que es como una especialización en sí. Ok, tienes como proyecto consolidar la enseñanza de la teología en Venezuela. ¿Qué planes tienes para lograr este objetivo? Bueno, yo me definiría como una persona inquieta, ¿no? Ok. Porque la formación que tuve en mi familia y después en el seminario en Venezuela, no es que los venezolanos, los sacerdotes venezolanos, hacemos una sola cosa. Por ejemplo, solo enseñar, o solo la parroquia, o solo el oratorio, o solo no. Nosotros hacíamos en el seminario todo al mismo tiempo. Teníamos clases, ayudábamos en las iglesias, enseñábamos, hacíamos un montón de cosas. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo el estudio, tengo algunas cosas de estudio todavía, pero estoy enseñando con vías online en Venezuela, en la Universidad Católica, en el posgrado de teología. Y es mi primera experiencia, digamos, en el mundo académico, ya al nivel del posgrado,
y ha sido para mí súper interesante. Ahorita estoy pues llevando adelante ese curso, pero quisiera consolidarlo más. Yo creo que todas las oportunidades están dadas porque ahí tenemos buenas relaciones con lo que es el Instituto de Teología para Religiosos en Venezuela y nada, eso posibilita, ¿no?, que mucha otra gente pueda disfrutar, digamos, de lo que he venido yo haciendo o de lo que yo salí a aprender, ¿no? Yo he tomado como ejemplo, digamos, una línea de fondo, el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Y por ejemplo, no, yo no soy médico, pero yo lo tomo como un modelo de estudiante que fue hacia otras partes del mundo, hacia otras latitudes, sea Italia, que Francia, y después trajo a su país la novedad, ¿no? Trajo a su país Así lo que es. aprendió. O de repente no es que tenga más valor lo que uno aprenda afuera o menos, pero compartir eso que has vivido. Yo creo que a todos los venezolanos, yo espero y aspiro que a todos los venezolanos nos llegue el tiempo, si lo queremos, que nazca en nuestros corazones este deseo de regresar cargando con una maleta, no de bienes, sino de cosas que hemos aprendido, de experiencias que hemos vivido, de cómo se hace en Europa, de cómo se hace en Asia, de cómo se hace en Estados Unidos, y aportar, ¿no?, para nuestra sociedad, desde cada uno desde su perspectiva, ¿no? Así es. Yo pienso que nuestro país necesita mucho de esto. Yo estoy tratando pues de terminar con el favor de Dios y consolidar. Seguramente tampoco pienso que me dejan ir tan fácilmente, pero si yo puedo hacer un poco allá y un poco acá, para mí sería genial. Fenomenal. Yo como pues tengo la libertad eh, de proponerle, ¿no?, a mi superior, de proponer, que mira, tengo estos proyectos, quisiera hacer esto, y está en las manos pues de Dios y de ellos decidir, ¿no? Yo creo que ellos acogen con muy buena intención esto. Yo soy el único misionero de la fe venezolano hasta los momentos, ¿no? Si yo pudiese llevar mi Excelente. grupo hasta Venezuela una vez más y expandirnos allá, ¿no? Hacer una cosa buena sería la bendición más grande para mí, me parece, ¿no? Bueno, Jesús, excelente todo lo que nos cuentas. ¿Qué aspectos, Jesús, has mejorado tú como persona tus estudios de doctorado? ¿Cómo te ha mejorado eso a ti como persona? Bueno, yo creo que la formación, me recuerdo un momento muy importante cuando en el 2020, después que salíamos de la pandemia del COVID aquí en Italia, que fue un momento muy duro, tuve de presentar mi tesis de licenciatura, que sería como el magíster, ¿no? Cuando hice eso, yo pensé que la universidad, que es un edificio altísimo, me iba a caer arriba de los nervios, ¿no?, que tenía yo para presentar ese día. Y yo dije, esto no, al momento yo tenía 27 años, esto no es un día de formación, estos son 27 años desde que mis padres me han dado una educación, mi familia me ha apoyado, el seminario, la universidad. Y entonces ver, por ejemplo, en mi camino de vida, por ejemplo, el perdón, ¿no?, delante de situaciones de la vida, cuánto ha contribuido estos estudios, ¿no? El camino es hasta la muerte, que es lo que tenemos que progresar, ¿no? Pero sí me ha hecho más sensible, ¿no?, más abierto a la escucha de otros. Por ejemplo, con la teología espiritual hablamos mucho del acompañar los procesos de los otros, acompañar a las personas en diferentes realidades y después en la práctica, ¿no?, pastoral. O sea, me ha ayudado seguramente a abrirme un poco más a la necesidad del otro. No es solamente un estudio, no somos solamente académicos, ¿no?, como dice en inglés, scholars. No, somos académicos prácticos, porque buscamos aprender algo para compartirlo, para el bien de los demás, ¿no? El cristianismo es el centro descentrado. O sea, nuestro centro no somos nosotros mismos, sino que es Cristo, y Cristo nos lleva a los otros a dar un Correcto. poco. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a mí, y pues tengo que seguir creciendo seguramente en muchas dimensiones, pero abrirme un poco más, porque uno dice, por ejemplo, todos
todas las personas son mis hermanos, ¿no? Esto nosotros los venezolanos, pues tú lo habrás experimentado, cuando vamos por todas partes, hermano, primo, ¿y cómo estás? Y la familiaridad, pero a lo mejor vamos a lugares del mundo donde no es así, donde no hay toda esta apertura, y hay una fatiga, ¿no? Un esfuerzo, porque aunque ellos no lo quieran así, los demás, tú lo tienes que transmitir igualmente. Esa fraternidad, ese modo de ser, ese modo. Entonces yo creo que eso es un aspecto también muy importante en el crecimiento, que como te digo, no tiene un fin aquí, no es que llegamos a una perfección en esta realidad, pues según nuestra creencia, nuestra teología. Eh, pero somos siempre perfectibles, en eso tenemos que caminar, ¿no? En mejorar siempre. Así es. Bueno, Jesús, en tus momentos libres de descanso, ¿qué lugares de Roma disfrutas? ¿Vas a sitios, vas a parques, vas a museos? Cuéntanos, ¿qué haces tú en Roma en tus momentos libres? Sí, ordinariamente una jornada, el estudio del doctorado implica como un esfuerzo muy personal, ¿no? Yo no tengo obligación de frecuentar ningún curso ya, porque ya una cantidad de cursos. Entonces, cuando termino la jornada, por ejemplo, en la biblioteca, aprovecho a pasear hacia hay lugares que yo tengo 5 o 6 años en Roma, que conozco ya muchos lugares, pero aprovecho a visitar, por ejemplo, algún monumento cerca de la universidad gregoriana. Está la Fontana de Trevi, por ejemplo, o está la Fontana de Trevi, me gusta mucho, pasar un rato, ¿no? Y admirar cómo este esplendor, ¿no? Este esplendor de la ciudad de Roma y esa antigüedad de muchos lugares, por ejemplo, el Coliseo, Plaza Venecia, de ver cómo se conjugan una Roma antigua, ¿no? Una Roma después del Renacimiento, toda la arquitectura que tiene, y luego la modernidad, ¿no? Que no se detiene, que continúa, ¿no? Pero sin olvidar de las raíces de la ciudad. Y las raíces de la ciudad están, digamos, las raíces de la antigua Roma, pero también tiene su relación con el cristianismo. Aquí en cada esquina hay una iglesia, y algunas veces visito alguna iglesia, alguna basílica, algún museo, que pues lleva a conocer eso, porque nosotros teniendo, después de la colonización, digamos, tenemos unos 500 años de toda esta mezcla de culturas y de cosas, pero el viejo continente tiene muchísimos más años, ¿no? Por ejemplo, yo estuve trabajando en la Basílica de San Nicola, en el centro de Roma, hasta el año pasado. Tuve una experiencia allí, y esa basílica es del siglo XIII, más o menos, y está construida sobre 3 templos antiguos, que son de antes de Cristo, ¿no? Tiempos antes de Cristo. Entonces yo a veces pensaba, digo, cuando todavía América no había iniciado este proceso, ¿no? De encuentro, de Así cultura, es. ya esta basílica estaba aquí. Entonces uno dice, claro, la raíz cristiana de la cultura es mucho más profunda, ¿no? En Europa, también yo veo una cosa, un punto importante en Europa, como las personas que tienen su fe, sea católica, sea ortodoxa, sea la religión que sea, se toman muy en serio su fe, ¿no? Y son 5 personas, están en esa celebración con convicción, ¿no? Así Entonces, es. eso es un punto interesante, ¿no? Puede ser que nosotros seamos un poquito más superficiales, ellos son muy serios, ¿no? Tuve una oportunidad de ver un grupo de alemanes, ¿no? En misa, en la basílica allí donde estaba, y estos alemanes no se movían del sitio donde estaban, ¿no? Y respondían amén, y perfectamente, no había nada del otro mundo, ¿no? Es como las formas distintas en que las personas expresan la vida, ¿no? La vida y la fe. Así es. Bueno, Roma es un punto importante, Jesús, para el cristianismo, porque ahí está el Vaticano justamente, pero hay presencia de otras religiones, Islam, por ejemplo, y otras Sí, sobre importantes. todo la inmigración actual.
ha traído, por ejemplo, muchas de las personas que vienen de África, donde la religión predominante en los países árabes, es el Islam. Hay mucha presencia, pero la mayoría es católica, la mayoría es católica. No hay un protestantismo fuerte como lo hay en América Latina. Hay algunas iglesias históricas, la iglesia Valdés, la iglesia, todas digamos que están presentes, pero no a la escala, por ejemplo, que en América Latina. Podemos decir que la religión, entre paréntesis, mayoritaria, no digamos dominante, mayoritaria, es la religión católica, ¿no? La religión cristiana católica, pero siempre guardando las distancias, ¿no? Como la opción que hace cada uno. Incluso están los judíos, por ejemplo. O sea, en mi experiencia, eso que te contaba de la basílica, estaba yo muy cerca del barrio de los judíos, ¿no? Ahí incluso hay una cocina particular, una forma de ser particular, y pues la mayoría, todos allí, en ese barrio, digamos, en ese sector de la ciudad de Roma que está muy cerca al centro, son judíos. Eh, Hay una convivencia muy, muy madura de todas las realidades religiosas pues, que están presentes, incluso no religiosas. Así es. Bueno, Jesús, Jesús de Nazaret, pues fue un hombre muy importante. De hecho, para mí es el hombre más conocido en el mundo, el hombre más importante de la historia del mundo, de la humanidad, pero también hay otros, como Mahoma, ¿sí? Está Buda. Si a Jesús le pidieran, Jesús el misionero, Jesús el sacerdote, el hombre que quiere ayudar al mundo, si a Jesús le pidieran ir durante un tiempo a un país de África en guerra, que es solo islámico, con la única condición que los vas a ayudar, vas a hablar de la verdad, le vas a dar esperanza, pero la única condición es que no puedes nombrar ni a la Iglesia Católica ni a Jesús, a Jesús de Nazaret. ¿Lo harías? Bueno, yo me recuerdo que cuando prima de hacer la profesión perpetua, me parece, de los votos perpetuos, Ok. tuve que firmar ya esta pregunta se responde en ese documento que firmé yo. Eh, Tienes que firmar una declaración donde tienes que ir a cualquier lugar donde la congregación disponga. Y pues yo pienso que absolutamente sí iría, porque la evangelización o el comunicar algo no se hace solo con las palabras, se hace esencialmente con las obras, ¿no? Entonces, ese sería un signo. A veces no hay que ir muy lejos para vivir en realidades parecidas, ¿no? Aquí hay edificios en Roma invasiones, tipo invasiones, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de estar, y la realidad es esa. Bueno, uno, o trabajando en la Cáritas Internacional o algo, uno no es que le pregunte a una persona qué religión eres y después lo ayuda. Así es. Primero lo ayuda, primero por el hecho de ser humano, ¿no? Por el hecho de la dignidad humana. No hay un punto donde tú tengas que profesar alguna religión. Yo creo que es lo último que uno preguntaría, ¿no? Y esta experiencia, como la has planteado tú, está en curso Parece en que... diferentes Turquías, Ok. donde las leyes no permiten que uno, digamos, hable de Jesucristo abiertamente, ¿no? Abiertamente, pero ellas estaban allí, según lo que ellas cuentan, ¿no? Que los hombres del sitio decían mujeres de Dios, pero ellas no podían invitar a nadie a sus actividades religiosas en la situación que has planteado, ¿no? Y Sí. esencialmente esto muy, muy bonito que dice, no es con la palabra cuando se necesita, pero las obras nos tienen que preceder. Las acciones, así es, Jesús. Así es. Jesús, ¿cómo enfrentas la adversidad?
Bueno, confiando en Dios que guía la historia, ¿no? Y esto a través, pues, la autopista privilegiada es la oración, ¿no? Pero es también la fe, o sea, como esa convicción de fondo que tú vas teniendo, dice, bueno, está pasando esto, pero hay uno que conduce la historia universal y hay uno que conduce mi historia y Dios no me va a dejar perder, no me va a dejar de su mano la obra que él está haciendo, ¿no? Dios mío, que la obra buena, ¿no? Hay una parte en la ordenación del sacerdote que dice que el Dios lleve a término la obra buena que ha comenzado en ti, pero en toda persona humana, que en toda carne habita el Espíritu. Dios no deja de su mano la obra que está haciendo. Esa es la convicción más fuerte que una persona puede tener desde mi perspectiva para superar cualquier obstáculo. Existen temores creados en tu infancia, Jesús, porque todos nacemos y hay cosas que, bueno, que uno vive o que uno escucha y por ser niño no las asimila, sino que se las traga como se lo dice porque no tiene uno esa capacidad. ¿Existen algunos temores, algún temor que hayas tenido que superar para ser el Jesús que eres ahora? Bueno, como te repito, no pienso que tuve una infancia, digamos, traumática. Doy gracias a Dios que tuve mamá educadora, mi papá era obrero petrolero, pero un hombre muy inteligente. Tuve una formación muy, desde el punto de vista familiar, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy madura, que fue la cuna que me preparó a ir por todas partes. Yo no pensé nunca que yo iba a ir por todas partes, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, no sé si te lo comenté alguna vez que fui ordenado sacerdote en el Vaticano, ¿no? En la Basílica de San Pedro. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo llegué yo aquí? ¿No? Esto no era un plan mío. Así es. Llegar a estar aquí en el centro, ¿no? De la importancia que tiene este lugar para el cristianismo, cualquier otro lugar del mundo. Entonces, más bien, ¿no? Los padres tienen que formar a los hijos, no diciéndole, tú no puedes, sino más bien, tú puedes, adelante, no te detengas. Yo, por ejemplo, no era un miedo, pero uno de los obstáculos que tuve, eh, aunque soy muy dado para los idiomas, era, por ejemplo, el inglés. Yo sé que muchos del que esté escuchando este programa, que se encuentra en los Estados Unidos, por ejemplo, y tiene el desafío por delante de un nuevo idioma. O Así yo, es. por ejemplo, estaba en inglés y tagalo, ¿no? En Filipinas. Y yo tuve 6 meses que no hablaba. Por ejemplo, a lo mejor el temor a equivocarme. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Uno se, pero después a un cierto punto lánzate, ¿no? Tienes que lanzarte y no importa que te equivoques, pero sigue, que es la única forma en que puedes aprender, ¿no? Y acoger la corrección, sobre todo cuando te corrigen en el idioma y pues ya tenía me recuerdo que cuando vine a Roma empiezo a estudiar italiano, te cuento rápidamente, y me traen un profesor de inglés y el superior me dice, el tiempo era un sacerdote italiano muy rígido, me dice, bueno, usted va a estudiar las dos cosas al mismo tiempo porque usted es inteligente. Estudie inglés por la mañana, italiano por la tarde. Ok. Y las actividades normales, ¿no? Entonces, bueno, hay que salir adelante, hay que salir adelante, no tener miedo a eso. Si uno se equivoca, bueno, en italiano se dice una cosa, esbaleando sin para, ¿no? Echando a perder se aprende, no importa, Así es. adelante. Bueno, Tiene que ser la actitud del que se encuentra delante de un desafío grande como es el idioma, ¿no? ok, Jesús. Y desafiarnos continuamente. Claro. Cuando terminen de aprender inglés, aprendan alemán, por Así ejemplo. es, claro, claro. Estar siempre en constante crecimiento. Todos los días. Hasta, hasta nuestro último día. O sea, eso es lo que hace que la vida sea interesante, que sea una aventura, que tú todos los días te levantes con una visión de hacer algo. Eso es lo que hace que tú ames la vida. Si no, no tendría sentido. Sí, ver todo, por ejemplo, las herramientas, aprender algo, ¿no? No digo Así solamente es. idiomas, sino un oficio, o hay, por ejemplo, gente que pasa por miles de trabajos, ¿no? Por miles de dificultades.
Entonces, por ejemplo, bueno, que albañilería, que carpintería, que cualquier tipo de trabajo, el trabajo dignifica y uno aprende, ¿no? Eh, o sea, te quiero compartir que de repente tú me ves así, vestido así, porque hoy es una ocasión especial de compartir contigo y con tu audiencia, ¿no? Pero nosotros como religiosos en esta comunidad, nosotros no tenemos nadie como personal en esta casa, porque tenemos voto de pobreza, ¿no? Nosotros nos encargamos de nuestras cosas nosotros mismos, de arreglar nuestra ropa, de mantener limpia nuestra casa, de incluso a veces algunos trabajos de jardinería, de albañilería, cocinar, lavar los baños, lavar las cosas. Yo, por ejemplo, estuve trabajando aquí un tiempo, estuve un año en una parroquia mientras estaba el paso antes de ser sacerdote, ¿no? Voto perpetuo y después diácono en ese periodo. Y si yo encontraba una cosa sucia, por decirte un baño sucio, lávalo, ¿no? ¿Cuál es Así el es, problema? así es. O sea, todo ayuda a aprender. Al inicio te da como un poco de fastidio, ¿no? Pero después después uno dice, esto me hace bien porque me ayuda a mantenerme ocupado y es un crecimiento para mí. Pero uno para llegar a esta convicción a veces tiene que pasar Por por muchas mucho tiempo, cosas. que no me gusta, que no me gusta, que Así no es, me gusta, pero tiene que hacerlo. así es, así es. Bueno, Jesús, la Iglesia Católica tiene algo más de 2000 años y bueno, tiene sus normas, hay unas que la gente comparte, otras que no. Por ejemplo, hay una norma que no comparto yo, pero yo no soy sacerdote, que es que los sacerdotes como tú no se pueden casar, no pueden tener pareja. Yo considero que eso debería cambiar, esa es mi visión. Te pregunto y quiero que seas sincero con esto, ¿sí? Porque esto es para que la gente vea lo que hay detrás también de ustedes y de tantas organizaciones, en este caso religiosas. ¿Tú sientes, Jesús, el hombre que debería tener una pareja, una novia, casarte? ¿Hablas eso discutes eso en privado con tus colegas sacerdotes? Bueno, es una pregunta interesantísima, ¿no? Después hay que saber algo. Primero yo quisiera hablarte de los principios, digamos, teológicos, ¿no? Ok, El celibato no es un dogma de fe, como puedes decir, creer en el Hijo de Dios que se ha encarnado en sus dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, no es un dogma de fe, es una práctica disciplinar de la iglesia. Pero ahora, hay dos tipos de sacerdotes, dos tipologías generales. Una es el sacerdote diocesano, que está en la parroquia, muchas veces es solo, está solo. Hay el sacerdote religioso, como en mi caso, en el cual nosotros vivimos en comunidades de sacerdotes que hacen un trabajo determinado. Entonces, si la iglesia pensase en cambiar la disciplina del celibato, no tocaría incluso a mí, ni sería la ordenación, el casarse, o sea, hombres ordenados ya sacerdotes que se casen, sino ordenar personas casadas, que sería una cosa totalmente distinta. Hay en la iglesia, por ejemplo, la realidad del diaconado permanente, donde hombres casados hacen un servicio ministerial en la iglesia. Mira, yo te digo, hablando, como lo dices tú, de Jesús, el hombre, ¿no? En estos días conversaba con una amiga y me decía, yo soy muy feliz, tendrá mi edad, yo soy muy feliz en mi matrimonio, en la opción que yo he hecho. Yo le dije, ¿y quién te ha dicho a ti que yo no soy feliz cuando yo, por ejemplo, estoy celebrando esta mañana que celebré aquí y tengo la gente delante y digo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que a la vez te estás dando tú mismo en ese momento? La dificultad, eh, la dificultad de la cosa es que el que no está llamado a esto, es difícil que lo entienda, ¿no? La así es. vida de castidad, la vida consagrada, la vida de dedicación total al Señor. Es difícil que lo entienda el que no ha sido llamado a esto. Yo, como pensamiento también tengo, dice, no tienen que ser
miles y millones de sacerdotes en el mundo. Tiene que ser lo que Dios llame, que somos bastante pocos en comparación con lo que es la población mundial, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha dado y nos está llamando continuamente a vivir este don. El casarse sería sinceramente un límite en nuestra misión, porque no estaríamos disponibles 100% para el pueblo de Dios, para la gente, para los demás, para Dios y para los demás. Y bueno, Jesús en el Evangelio dice, llamó a algunos para que estuvieran con Él, Bueno, no a todos. Entonces yo en eso me siento privilegiado, ¿no? Dice, porque yo tengo más tiempo para estar con Él y para darme a los demás. No es fácil, ¿no? No es una opción fácil de vida, porque como seres humanos, biológicamente, corporalmente, espiritualmente, el ser humano, el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, ¿no? El uno para el otro. Pero el ejemplo más radical y más es el Hijo de Dios, ¿no? Que hizo se llaman consejos evangélicos, 3. Pobreza, el Hijo de Dios teniéndolo todo, se hizo pobre, nació en establo. Castidad, lo que me has preguntado, y obediencia al Padre. No está explicitado, pero la vida de nuestro Señor fue en ese modo. Digamos, no se casó, se dedicó completamente a los demás. Ahora, lo que yo pienso, como dices tú, han habido seguramente tantos errores, tantas cosas, pero aquí hay que discernir bien antes de tomar las decisiones, ¿no? Importante es prepararse bien, discernir bien las cosas que están haciendo y escrutar todas las cosas, meterse siempre en discusión hasta con uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, en esta opción, ¿puedo continuar en esta opción? ¿Está bien así o no está hecho esto para mí? Y yo creo que ese sería el punto más importante. bueno, Jesús, excelente. Si se descubriera Jesús, si se descubriera científicamente que Jesucristo, Jesús de Nazaret, no resucitó, sino que es encontrado en un sepulcro, ¿eso derrumbaría los cimientos de la iglesia o hay otros valores más elevados que la sustentan? Bueno, dice San Pablo, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Porque sí, hay muchísimos valores, pero por ejemplo, tú en la cultura griega, por ejemplo, puedes encontrar en los estoicos muchas virtudes que las compartimos con el cristianismo o en cualquier otra cultura. Por ejemplo, vamos a hablar a ti que te gustan las otras religiones, el budismo, ¿no? El budismo, que más que religión es una filosofía. Sí es. Pero, por ejemplo, los budistas son pacifistas. Los budistas son pacifistas. Cristo no respondió nunca con la violencia a los demás, ¿no? Entonces hay un punto de encuentro. Hay un punto de encuentro. Hay muchos valores, o sea, pero el cristianismo nos trae algo todavía más profundo, ¿no? O sea, es decir, que estos valores no necesitamos, si lo veíamos en la escuela, ¿no? Que después que nos daban religión, daban valores, ¿no? Valores. Sí, está bien los valores, pero hay una cosa todavía más, ¿no? O sea, por ejemplo, que esta vida no se termina aquí, que vamos a continuarla, que Cristo es nuestra esperanza, que es la cabeza de un cuerpo, que es la iglesia, que si Él llegó al cielo, nosotros también. Todos estos elementos cambian la perspectiva totalmente. Porque si tú dices, bueno, es seguir una virtud y un valor solamente mundano que está en esta realidad y no pasa más allá de esta realidad, tú dices, ¿a qué sirve? Mejor vivo la vida que yo quiero, ¿no? Como lo dicen muchos, ¿no? Vivo la vida que yo quiero, hago lo que yo quiera, si no hay un valor de fondo, ¿no? Un valor de fondo que trascienda la inmediatez de esta realidad, eso se caería todo el edificio, digamos, ¿no? Porque para comportarnos bien nada más no es una ética. El cristianismo, más allá de todo, no es una ética, no es una respuesta moral simplemente a una situación, es el encuentro con una persona y es el de vivir de la vida de esa persona en una relación que no tendrá fin, pues que va hacia
hacia el infinito de Dios. Bueno, Jesús, excelente de verdad. Jesús, ¿cuáles son tus grandes sueños? ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, yo estando en este estilo de vida, digo yo, bueno, sueños, cuando tú decías, bueno, estamos buscando personas exitosas en lo que hacen, yo digo, bueno, nuestro éxito y nuestro sueño es servir, es dar de mí mismo, ¿no? En el lugar donde Dios me envíe, es comunicar de lo que he aprendido, de lo que se me ha dado, es eso, facilitar, tender puentes. Ahora, no te puedo decir en qué realidad, porque no dependo. Yo hago pequeños proyectos. Por ejemplo, digo, voy a iniciar en Venezuela esto, pero no sé si después de estar unos años en Venezuela, me dicen vaya a África, regrese a Filipinas o a Vietnam, o esté un poco allá, un poco acá. No lo sé. O sea, una cosa concreta, definida, pero sí, constantemente, ¿no? Servir a los demás, comunicar lo que he aprendido, trabajar por el reino de Dios, trabajar por el bien del otro. Es una línea que sería un sueño. Perfeccionarme en eso, en humanidad primero, ¿no? En Bu- humanidad y al mismo tiempo, mientras más humanos, más cristianos, y mientras más cristianos, más humanos. ya- Ese sería para mí una perspectiva, ¿no? No, no un lugar, porque yo, por ejemplo, te comparto, ¿no? Yo he estado en diferentes lugares del mundo, como te lo he dicho, voy delante del Coliseo, y yo, bueno, esto es el Coliseo, esta es la basílica de tal cosa, este es tal lugar. O sea, la felicidad no te la da un lugar, sino tiene que tener una actitud, ¿no? Cultivar una actitud. Por ejemplo, no sé, cultivar una actitud de vencedor, de todo lo que me proponga yo lo haga, pero que el fin último no sea mi ego, ¿no? Por ejemplo, sino darle mayor gloria a Dios con lo que hago, con lo que hago. Te decía que me ponía yo como espejo, eh, como un horizonte, la figura del doctor José Gregorio, por ejemplo, ¿no? Me la ponía yo a mi lado para decir, ¿no? Recibir todo lo bonito que uno pueda en el mundo y después dar a los otros también con esa generosidad que hemos recibido, que todos estamos recibiendo con generosidad y tenemos que compartir lo que hemos recibido. Bueno, Jesús, lamentablemente ya casi nos vamos, nos quedan 3 minutos. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos ve y que nos escucha para que primero luchen por sus sueños y lo más importante, que nunca se rindan? Que tengan esa convicción en sí mismos que sí pueden lograrlo, que sí pueden lograrlo, que tenemos desafíos en nuestra vida. Por ejemplo, estás en un país extranjero o estás delante de una situación que puedes superar los retos que la vida te presenta, que hay ejemplos de personas que han superado cada obstáculo que se les ha presentado, pero siempre no para llenarte de ti mismo, para llenar tu corazón de ti mismo, sino para darle más gloria a Dios, para poner en el centro de la vida el servicio a los demás, para hacer algo positivo, no pensando solo en tu familia, en tu entorno, sino pensando en desinteresadamente en el otro. O sea que tú tienes que hacer algo, pero no solamente para ti, no para surgir, digamos, entre paréntesis, tú, para ser exitoso. Nuestro éxito tiene que ser ya estar en esa actitud, que ya lo decía yo, en esa actitud de darnos a los demás. Bueno, Jesús, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida. Sigue dando luz, sigue con esos sueños, con ese ímpetu y con esas ganas de comerte el mundo. Un abrazo, se te aprecia. Muchísimas gracias. A ustedes. Claro que sí, bye bye. Gracias por la experiencia. A ti. Y a mi querido Ronald Rivera, que hizo posible esta entrevista, a toda la gente que nos ve y que nos escucha, en nuestro programa en vivo, a través de nuestro Instagram Geprada de Voice, a través de las aplicaciones de la radio de la MIA FM y de Visión Estéreo Radio, les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la MIA FM y de Visión Estéreo Radio. Y recuerden, muy importante, nunca se rindan. Bye bye, chao.